Del libro Su carisma al sacrificio, María Bordoni, capítulo 8, segunda parte, número 4. Verdadera esencia del cristiano, como hijo de Dios y miembro de Jesucristo. El cristiano es aquel que por medio del bautismo ha recibido en su alma el fruto de los méritos infinitos de Jesucristo, la gracia, todo el amor de la Santísima Trinidad. Él ha nacido de Dios, los cuales no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Juan 1:13. El cristiano ha nacido de Dios porque ha nacido de su amor, y Él es caridad. Él es hijo de Dios porque el Verbo de Dios, haciéndose hombre, lo unió a Él y lo hizo partícipe de su gloria. Por el bautismo, el cristiano es incorporado al cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Él. Ser miembro significa formar por consiguiente, con la cabeza un mismo cuerpo. Por esa unión él, el cristiano, participa en cierta medida de las cualidades, del bien, de las acciones de la cabeza. 5. ¿Qué significa, con más precisión, ser miembro de Jesucristo? ¿Qué significa? Para mí, con más precisión, ser miembro significa vivir la misma vida de la cabeza, y no solo por consiguiente estar insertado a la cabeza, sino vivir de su vida. Ante todo es necesario que en el alma circule la gracia de Dios. Caso contrario, el miembro se paraliza y morirá. El alma debe colaborar luego para el desarrollo de esta vida en ella. Debe repetir con Jesús: he venido para cumplir la voluntad de aquel que me ha enviado. Juan 4:34. Y de este modo debe revivir en sí misma el Evangelio, porque en él está expresada tal voluntad. Con Jesucristo todo miembro será glorificado en la Santísima Trinidad. Pero para alcanzar esto tendrá que ser con él humillado, padecer, agonizar, morir, para que la redención sea completa. Para mí esto significa ser seguidor de Jesucristo. Esto no significa solamente creer y esperar en él. Por supuesto es lindo, sino que siento qué significa ser el mismo Jesús en su prolongación, su seguidor, su continuación. 6. Incorporación. La incorporación en Jesús no se detiene solamente en ser santo, no, incluye la totalidad de su ser, porque Jesucristo como Redentor es completo en la unión de todos sus miembros. Y así también los miembros no podemos considerarnos separados uno del otro, porque todos pertenecen al mismo cuerpo. Todos son animados por la misma vida. En todos circula la misma sangre redentora de Jesucristo. 7. En su ser total, Jesucristo también incorpora a los fieles a su sacerdocio, o precisamente a su sacerdocio. 8. Entonces, ¿por qué se debe hablar del sacerdocio de nuestro Señor? La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, asumiendo la humanidad, se hizo sacerdote, a fin de que,
reuniéndola toda en sí misma, pudiera ser el digno mediador de Dios. Pienso que no se pueda decir que Jesús incorpora también los fieles a su sacerdocio, sino precisamente a su sacerdocio. Así como no es posible decir que Jesucristo es también sacerdote, mientras es precisamente sacerdote. En efecto, Jesús Salvador, Jesús Mediador, Jesús Redentor, ¿no es acaso Jesús sacerdote? Sí, se debe hablar. Pienso que hay que hablar del sacerdocio de Jesucristo para que Cristo sea verdaderamente conocido, se sepa reconocer a Cristo en sus sacerdotes y por consiguiente amarlos y respetarlos como Cristo mismo. En efecto, sacerdos alter Christus, y no otro, diferente o separado de él, sino él mismo. Se debe hablar del sacerdocio de Jesucristo porque se debería conocer quiénes son los miembros de Jesús Santísimo, su misión y su responsabilidad, y por consiguiente no actuar inconscientemente en cualquier estado que el Señor los hubiera colocado. Deberían cooperar en la obra sacerdotal de Cristo. Los fieles deberían ofrecer con Jesús, en Jesús, por Jesús, su oblación, y en el sentido sacerdotal y por consiguiente social. 9. ¿Qué significa ser sacerdote? No me es fácil explicarlo, pero diré lo que pienso que sea el sacerdote. Es aquel que ha sido elegido entre los hombres y ofrecido y consagrado para las cosas que se refieren a Dios. Ha sido escogido porque, como dice la Escritura, ninguno puede atribuirse ese honor, sino solo el que es llamado por Dios. Hebreos 5:4. Toda alma bautizada es incorporada a Cristo y participa en su sacerdocio. Pero en el alma del sacerdote existe otra gracia especial, la vocación, que si el alma corresponde, lo lleva a ser elegido y consagrado a Dios y a las almas, para continuar la obra de Jesucristo en esta tierra. Ser sacerdote significa ser mediador entre Dios y el hombre, y reunir en sí por consiguiente a todos los hombres, con todas las miserias, las penas, las ofrendas de esta pobre humanidad. Cuando pienso en lo que significa ser sacerdote, me regresa a la memoria lo que se cuenta de la vida del santo cura de Ars. Se dice que un hombre que había ido a Ars había sido interrogado sobre lo que había visto allá de extraordinario, y él contestó: he visto a Dios en un hombre. La bondad de Dios, la dulzura de Dios, la caridad de Dios, a Cristo, por consiguiente, el Verbo hecho hombre. En efecto, el sacerdote es otro Cristo. Es él mismo la prolongación, la bondad y la dulzura de Jesucristo para los pecadores, su premura en irlos a buscar y en reprenderlos por sus pecados, su paciencia en esperarlos cuando tardan, etc. 10. ¿Cómo y cuándo se ha creado el sacerdocio de nuestro Señor? La segunda persona de la Santísima Trinidad, al asumir la naturaleza humana, se ha hecho sacerdote. Así se ha creado el sacerdocio, porque Dios tenía necesidad de esta humanidad para hacerlo,
porque en su ser perfectísimo no había podido. En efecto, el sacerdote debe adorar, expiar, agradecer, rezar, todas acciones que por su esencia son imposibles para Dios por su esencia. Tenía que haberse hecho menor a él mismo, y esto lo efectúa tomando la carne y por consiguiente quedando igual a Dios en la naturaleza divina y haciéndose menor que Él en la naturaleza humana. ¿Cuándo se creó después el sacerdocio de Cristo? Cuando la Santísima Trinidad decretó el plan de la redención. En ese momento del tiempo fijado por Dios, en el que a la Santísima Virgen le fue anunciada por el ángel Gabriel el gran misterio que estaba por suceder. Le fue pedido por su consentimiento, a lo que la Virgen respondió: Esse ancilla Domini. Creo que en ese momento fue que el sacerdocio de Jesucristo fue creado.